A ver, algunos seguidores me han solicitado que haga una publicación acerca del caso del defenestrado Gil. Yo no soy de los que están siempre a la caza de la última publicación viral, porque el problema es que enseguida se empieza a especular y lo que en un inicio se comenta como una suposición, a veces termina como una certeza que más tarde es desmentida. Mis publicaciones tienen un carácter educativo y social y no económico. Por eso tengo que ser muy cuidadoso para no perder la credibilidad. Porque una vez que se pierde la credibilidad, la fuerza del mensaje que se transmite pierde mucho valor. Además, yo siento un gran respeto por el movimiento opositor cubano, por lo que sería incapaz de afectar la credibilidad de aquellos que se enfrentan al sistema. Encima de eso está el muro de la censura a la información que oculta a la opinión pública detalles que le son de interés. Así que lo más que puedo hacer es darle a ustedes mi criterio muy personal al respecto, pero desde el punto de vista especulativo. Nada de lo que pueda opinar puede ser dado por cierto hasta que no se demuestre. Espero que algún día la historia se reescriba y me dé la razón en muchas cosas, pero hasta tanto son solo suposiciones. Lo primero que voy a señalar es que no creo para nada que la causa de la desgracia de Gil sea solamente un problema de corrupción. ¿Quién no sabe que los altos dirigentes hacen uso de su poder para involucrarse o involucrar a personas de su interés en negocios millonarios de todo tipo? ¿Quién no presume que toda esa actividad que hacía Gil es de conocimiento hasta de los más altos dirigentes del gobierno y el partido? Todo el mundo lo sabe, pero nadie puede probarlo. Eso es producto de la cortina de impunidad que les rodea y que no permite que los medios de información o el pueblo en general pueda investigar, cuestionar o emplazar a esos dirigentes para que rindan cuenta de sus actividades. Pero cuando esas actividades trascienden las fronteras del país o ponen en riesgo la subsistencia del sistema o involucra actos de rebeldía o traición, la situación es bien distinta. Entonces el dirigente es rápidamente destituido y si se puede, se hace de forma subrepticia, aunque de acuerdo con la gravedad de la falta puede llegar a ser juzgado, condenado si fuera necesario, para limpiar la imagen del sistema. El caso de Gil empezó como una de esas destituciones disfrazadas de sustitución para que asuma otras tareas y de repente, días después, la nota informativa de su procesamiento por corrupción. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que cambió? De acuerdo con mi criterio muy personal, y no estoy diciendo que tenga la verdad absoluta, la falta de Gil trasciende las fronteras del país o incluye algún acto de insubordinación o peor aún, incluye un posible acto de traición. Puede ser coincidencia, pero tan solo unos días antes de la caída en desgracia de Gil, fue capturada en un aeropuerto de Estados Unidos una viajera procedente de La Habana que intentaba introducir ilegalmente en territorio estadounidense la descomunal cifra de $100.000 y las autoridades cubanas no se han pronunciado al respecto. ¿Tendrá algún vínculo esa pasajera con el señor Gil? Si así fuera, ya no habría forma de ocultar los trapicheos del dirigente. Y lo que sería aún peor, si parte o el total de ese dinero provenía de las actividades ilícitas del señor Gil, cabe suponer que estaba enviando su dinero al exterior para desertar y escapar del país. ¿Se imaginan lo que significaría para el régimen la deserción de Gil con el caudal de información que podría ser pública en territorio norteamericano? Eso en Miami sería como pan caliente, o como decimos acá, como vender caramelos a la puerta de una escuela. Espero por el bien del señor Gil que yo esté completamente equivocado y que su falta no pase de ser una insubordinación de poca importancia, o que por ejemplo su falta sea esa que se dice que tiene que ver con su vínculo con una MIPYME agroindustrial allá por Ciego de Ávila, que dicho sea de paso, se dice que su presunto dueño viajó a los Estados Unidos en representación de exitosos productores privados desvinculados del gobierno, en lo que no era más que otra mascarada de las que ya conocemos para influir sobre la opinión pública internacional, simulando una apertura al sector privado. Pero ese
será un tema de alguna próxima publicación. Muchas gracias. A ver, hay gente que acude a las justificaciones más absurdas para encubrir la ineficiencia. Hace poco alguien me dejó un comentario que decía: el problema es que Cuba es un país difícil de gobernar. Por cuestiones de prioridad y de tiempo, yo no había podido darle una respuesta. Pero hoy voy a hacer un huequito para analizar su afirmación y después, si el tiempo de publicación me lo permite, responderé a otro que me exhorta a que opine sobre el conflicto palestino-israelí del que tanto se habla en nuestros medios de difusión. En este segundo tema, yo voy a hablar de una cuestión de la que muy poca gente se dieron cuenta y de la que no se quiso decir nada, pero que sencillamente se sabe. Empecemos con el primer tema. ¿Es Cuba un país difícil de gobernar? A mí no me lo parece. Por el contrario, tiene un sinnúmero de ventajas por encima de otras naciones, lo que lo hace una nación muy gobernable. Por ejemplo, primero, se puede acceder a cualquier punto del territorio nacional en menos de 24 horas, aún utilizando un transporte terrestre. E incluso para llegar a los cayos adyacentes, donde sería imprescindible transbordar a un transporte marítimo, puede hacerse en ese tiempo. Segundo, Cuba es un país que no tiene fronteras terrestres con ningún otro país. Esto hace que no pueda haber ningún tipo de intercambio, relación o influencia foránea en el país. Tercero, su condición de isla le da la ventaja de tener salida al mar por cualquier punto de su geografía. En el mundo hay alrededor de 44 países que no gozan de ese beneficio, lo que constituye un gran obstáculo para el comercio y el desarrollo económico en general. Cuarto, Cuba carece de grandes extensiones de zonas deshabitadas, desérticas o selváticas, donde habiten comunidades aisladas de la sociedad en general. Quinto, el total de la población habla el mismo idioma. No existen dialectos diferentes entre una y otra región del país. Sexto, tampoco existen grandes diferencias culturales, religiosas o étnicas, y sabido es los conflictos internos enormes que esas diferencias generan. Séptimo, Cuba no está sometida a eventos catastróficos imprevisibles como terremotos o tornados de gran intensidad. Los únicos meteoros de magnitud devastadora que nos afectan son los huracanes, y estos tienen la ventaja del pronóstico con varios días de antelación. Octavo, no existen diferencias horarias ni climáticas permanentes entre una y otra región del país. Estas son, a grandes rasgos, algunas características muy favorables para favorecer la gobernabilidad del país. En mi opinión, la única dificultad que tiene este país para ser gobernado con más facilidad y eficiencia es la incapacidad y la mentalidad de caciques de tribu que aplican sus gobernantes. La segunda respuesta que daré hoy es a alguien que, con toda intención de ponerme en una posición difícil, me dijo que diera mi opinión sobre el conflicto palestino-israelí. Y yo vuelvo a repetir que, como habitante de este país, tengo demasiadas cosas sobre qué opinar con respecto a nuestros problemas internos para estar gastando mi tiempo en conflictos y situaciones de otras regiones del mundo. Evidentemente, esta persona actúa como caja de resonancia de la propaganda oficial y tiene la intención de desviar el curso de mis publicaciones. Pero les voy a demostrar con un hecho curioso cómo funciona el doble rasero de la propaganda política oficial de la que este señor se está haciendo eco. En 1979 se celebró en La Habana la sexta conferencia cumbre de los países no alineados, y por ese motivo este país, como sede, asumió la presidencia del movimiento representado en la figura de Fidel Castro. Es de suponer que el presidente de la organización tiene dentro de sus funciones la de velar por los intereses e integridad de los Estados miembros por él representados. Sin embargo, nuestro presidente se enfrascó en la tarea de sumar a los miembros del movimiento a la lucha contra el imperialismo norteamericano y la aceptación del sistema socialista encabezado por la Unión Soviética. Pero resulta que en diciembre de ese mismo año 1979, el día de Nochebuena para ser más exacto, se produce la invasión de la Unión Soviética a Afganistán,
quien era miembro fundador del movimiento de países no alineados. ¿Hubo acaso grandes y frecuentes titulares de condena a la agresión contra un miembro del movimiento, tal y como se hizo cuando la invasión a ese mismo país la protagonizó los Estados Unidos? ¿Hubo acaso una fracción de la condena en todas las arenas internacionales, tal y como se hace ahora con el conflicto palestino-israelí? Para nada. Por el contrario, se prefirió traicionar al movimiento mediante el silencio cómplice o tímidas alusiones sobre el tema. En serio, yo siento verdadera pena al imaginar la cantidad de veces que nuestro invicto presidente del movimiento de los no alineados tuvo que visitar el retrete acuciado por los dolores estomacales que la difícil situación le tendría que provocar. Muchas gracias.